Quiero confesarles que la sensación que siento cada vez que estoy frente a esta cámara es de una descarga de adrenalina, porque saber que del otro lado están ustedes abriendo el corazón para la palabra de Dios me coloca sobre mucha responsabilidad. Por eso, escoger aquello que va a quedar sembrado en tu corazón para generar fe es quizá, entre otras cosas, el asunto más importante de mi semana. Y hoy quiero hablarles de una adicción, y probablemente pienses que esta charla más bien le sería útil a personas de Alcohólicos Anónimos o de algún centro de rehabilitación, pero hay un hábito emocional que es muy efectivo para alejarnos de una vida plena, aun cuando por la aceptación social creemos que este hábito no nos hace daño. Creemos quizá que, bueno, hoy vamos a hablar de una adicción, entonces el tema no tiene que ver conmigo. Entonces me siento tranquilo porque no tengo problemas de tabaquismo, ni de las drogas, ni del alcohol. Sin embargo, escucha esto, sea cual fuere el número de adictos a cualquier sustancia tóxica en este país, esa cifra no se compara con el número de personas que son adictas a la preocupación. Y con esta adicción de la preocupación sí tenemos gravísimos problemas, porque fácilmente justificamos a la preocupación porque no parece ser dañina. Por eso he titulado el mensaje de hoy simplemente con esta palabra: adictos, adictos, así nada más. Quizá digamos, bueno, es que no creo que la preocupación tenga los mismos efectos que el alcohol o la importancia de las drogas. Yo no estaría tan seguro, porque la preocupación es como aquel que huele los polvos de la cocaína por primera vez, que aunque sabe que le hace mal, no piensa que sea tan malo como le dijeron y por eso aspira un poco. Pero ¿sabes que así funciona la preocupación también? Por ejemplo, ¿sabías que los adictos a la preocupación son más que todos los adictos juntos en este país? ¿Sabías que antes que llegara esta pandemia, el 49% de los que ocupaban una cama en un hospital no tenían un problema físico real? Descubrieron que sus problemas eran emocionales o tenían una raíz psicosomática. ¿Qué significa esto? Que somos una sociedad adicta a la preocupación y al miedo, al temor. Por eso, si escucháramos una conversación cotidiana, se escucharía más o menos así. Óyelo, tranquilo, no te preocupes, preocuparse no soluciona nada. El otro contestaría, es bueno tu consejo, pero la verdad es que soy de los que se preocupan. Y el otro diría, es cierto, todos nos preocupamos, yo también me preocupo seguido. Por eso pues, no culpo a nadie por ser preocupón. Bien, ahora, ¿qué tal si hablamos de la adicción usando esa misma conversación? Entonces se escucharía más o menos así: tranquilo, no te drogues, drogarse no soluciona nada. El otro contesta, tu consejo es bueno, pero la verdad es que soy de los que se drogan. Y el otro diría, es cierto, todos nos drogamos, yo también me drogo seguido, por eso no culpo a nadie de ser drogadicto. No sé si la captaste, pero la preocupación es una adicción, solamente que no la vemos como tal. De hecho, todos conocemos a una persona que no puede sentirse bien si no tiene algo por lo cual preocuparse. Por eso, si no entendemos esto, vamos a vivir como un adicto toda la vida. Pero en la Escritura, en Filipenses, nos habla a los preocupones irremediables, a los que a veces una preocupación nos puede quitar el sueño, nos despierta y quizá pensemos, ay, chispas, tengo que, o ¿qué irá a pasar mañana? O ¿y si no cumple? ¿Y si no me pagan? ¿Y qué tal si no llega? Entonces te das cuenta que la preocupación no nos quita los problemas del mañana, pero sí nos quita la paz de hoy. Así es, la preocupación no nos quita los problemas de mañana, pero sí nos quita la paz de hoy.
Por eso quiero compartir algunos consejos que nos menciona Dios en su palabra, y en el siguiente pasaje que voy a leer, el apóstol Pablo nos está mostrando, digámoslo así, la terapia de Dios para desintoxicarnos de la preocupación. Y consta de 3 consejos y un plan de mantenimiento. Filipenses 4:4 dice así: alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Así que el primer consejo es este. Número 1, trabaja en una actitud de vida que refleje alegría. Trabaja en una actitud de vida que refleje alegría. El que está hablando en este pasaje es el apóstol Pablo. Y quizá tú digas, bueno, pero el apóstol Pablo seguramente vivía muy bien, muy cómodo, y por eso decía que estuviéramos alegres. No tenía la suegra que yo tengo, no tenía la experiencia de la crisis por la que estoy pasando, no tenía mis deudas, no tenía mis problemas. Y tienes razón, no, él no tenía eso, pero sí tenía 4 años preso en una celda romana, donde en todo ese tiempo no había visto la luz del día. Estaba atado de pies y manos de un cepo que le sagraba día y noche los pies, con un celador que lo estaba vigilando 24 horas al día. Ahora, no sé si esa condición pueda a alguien traerle mucha alegría, pero es por eso que entendemos que el tipo de alegría del que habla la Escritura no está condicionada a las circunstancias, sino es por el hecho de saber que todo lo que pasa está bajo control de la mano de Dios. Es lo que nos da paz. Y me llama la atención que en este consejo dice, alégrense siempre, siempre. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo que siempre? Si a veces no tenemos ánimo ni de devolver un saludo. Pero si pones atención, esto no es una sugerencia bíblica, más bien suena a una orden de Dios. Y Dios no nos pediría hacer algo que fuera imposible para nosotros. Aquí no dice, alégrate cuando te suban el sueldo, alégrate cuando te saques la lotería, cuando todo te vaya bien, o alégrate cuando nadie en tu casa esté enfermo. No dice eso. Básicamente lo que nos está diciendo es esto: que tu fuente de alegría sea siempre Dios. De manera que cuando pases por el momento más oscuro, por la etapa más deprimente o la temporada de mayor escasez en tu vida, puedas tener paz, porque sabes que todo está en control de la mano de Dios. Porque si te alejas de Dios en medio del problema, te estás alejando de la única fuente de solución. Quizá a veces estamos preocupados, estamos angustiados, afanados, estamos a punto de morir, a veces estamos a punto de ir a la cárcel, a punto de cerrar definitivamente el negocio, o estamos a punto de perder un hijo, a punto de la quiebra económica, a punto. Pero cuando volteamos a ver atrás, nos damos cuenta que ahí Dios siempre estuvo, que Dios nunca nos soltó, que siempre estuvo ahí su mano de provisión y protección. Por eso tienes que entender que si tu enemigo no te pudo arruinar, no te pudo matar, no pudo acabar contigo cuando le pertenecías, cuando estabas en sus manos, hoy que estás en la fe en Cristo Jesús, hoy que está sobre ti la protección de las promesas de tu Padre Celestial y el poder del Espíritu Santo, escúchame, hoy tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Así es, eres más que vencedor. Quizá pienses, pero ¿cómo puedo sentirme alegre? Si todo me pasa, todo me sucede. Hasta parece que la vida conspira contra mi bienestar. Espérame. Déjame mostrarte la opinión de Dios en su palabra. Allí en Jeremías capítulo 15, versículo 19, te leo esto que dice así: por eso, así ha dicho el Señor, si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Lo que está diciendo aquí es, si pudieras tan solo extraer lo bueno en medio de todo lo malo, si pudieras reír más y quejarte menos, si ejercieras un poco más de fe y dejaras de ser tan aprensivo, si decidieras pasar la línea del pánico y posicionarte en la fe,
Si pudieras ser más propositivo en lugar de ser tan crítico. Serías como mi boca, dice la palabra de Dios. Es decir, podrías ser un portador de buenas noticias. ¡Wow! Y eso es verdad, es verdad. Por eso quiero proponerte que busques de manera intencional conversar con personas que tienen una vida de fe, que conectes con aquellos que tienen palabra de Dios, gente positiva, que sepa reírse un poco de sus propios problemas. Y aquí no hay secreto oculto, créeme, simplemente se trata de una actitud de fe en Dios. Porque mira, qué terrible es conocer personas que cuando buscan noticias, lo primero que les llama la atención es la sección de la nota roja o las notas más morbosas, o buscan hablar con la gente que tiene los chismes más exagerados y luego se quejan de por qué todo está mal en el mundo. Quizá el mundo no está tan mal como lo está su mundo personal. Así que el segundo consejo que veo en la palabra de Dios es este. Número 2, relájate. Sencillamente así, relájate. Mira lo que dice el versículo 6 de Filipenses 4. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son gentiles y amables. El Señor Jesús viene pronto, está cerca. Es decir, si quiero tener alegría, debo ser más tolerante con los demás. Porque a veces ocurre que en la calle te tropiezas con alguien y rápido le dices, por favor disculpe, no fue mi intención, perdón. Pero en la casa, cuando te tropiezas con uno de tus hijos, ahí sí gritas, ¡hey chamaco, ¿por qué te atraviesas? Fíjate por dónde caminas. Es decir, a veces somos más amables con los vecinos, con los amigos, o con los clientes, con el jefe en el trabajo, que con los más cercanos en nuestra casa. Especialmente en esta cuarentena que después de tantos días ya vamos como para noventena, me parece, ya no es cuarentena. Y qué curioso que a veces nos enojamos más con quienes vivimos con ellos y amamos que con los extraños. Por eso la Escritura dice, sé gentil, sé amable. Porque estamos acostumbrados a un mundo donde hay que gruñir, patear, morder, empujar, fruncir la cara, para que nadie se aproveche de nosotros. Pero, ¿sabías que eso tiene un costo muy alto? Y de pronto podríamos ser más conocidos por ser bravucones y prepotentes que por nuestra gentileza. Así que pensemos, ¿qué tan gentil y amable soy? ¿Qué tan dulce es mi trato con los demás? Porque quizá yo considero que soy dulce, pero dulce como el chamoy. El chamoy es dulce, pero con una buena dosis de acidez. En fin. El tercer consejo es este. Número 3. Mantén tu confianza en Dios. Mantén tu confianza en Dios. Leo el versículo 6 de este pasaje que dice, no se preocupen por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. La verdad es que a veces invertimos tanto tiempo en las preocupaciones que al final nos quitan confianza, alegría, nos quitan plenitud, certidumbre. Entonces, te das cuenta que la preocupación es como una bicicleta de spinning, que te mantiene en mucho movimiento, te deja cansado, pero no te lleva a ningún lado. Pero cuando aprendes a administrar las emociones conforme al diseño del consejo de la palabra de Dios, van a suceder cosas increíbles. No solamente en tu percepción personal, sino también en la de la gente que te rodea. Entonces, quizá cuando la gente que te observe diga, oye, o tienes la conciencia tranquila, o tienes una muy mala memoria, porque te veo con mucha paz. Y es que lo que la gente no sabe es que quitaste los asuntos que te robaban el sueño de tu lista de preocupaciones y la pasaste a tu lista de peticiones delante de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña ese principio de vida.
Número 1, lo que nos dice es no te preocupes por nada. Número 2, preséntalo a Dios en oración. Número 3, pide a Dios por ello. Y número 4, da gracias. Da gracias porque dar gracias es una señal de confianza de que tu respuesta sabes que ya viene en camino, que Dios te escuchó. Sabemos que la vida es dura en sí misma, de que no podríamos bregar con todas las implicaciones que nos preocupan todos los días. No podríamos hacerlo solamente con nuestra capacidad emocional. Por eso el consejo aquí es: preséntalo a Dios. Y después, ora. Ahora bien, no oramos para escapar de la vida, sino más bien para que el propósito de Dios en esta vida no se nos escape. Te lo voy a volver a repetir. No oramos como un modelo escapista de la vida, sino más bien para que el propósito de Dios en esta vida no se nos escape. ¿Sabías que la gente preocupada le cuesta trabajo sonreír incluso? ¿Sabías que la gente preocupada no puede descansar? ¿No puede disfrutar la vida? Porque siempre están con la inquietud aquella de ¿y si pasa? ¿Y si no llega? ¿Y si no puedo? ¿Y si no me alcanza? ¿Y qué tal si no sucede? Ahora, el apóstol Pablo bien pudo hacer una lista de quejas y preocupaciones que las podía escribir en Filipenses 4, porque tenía muchas razones para hacerlo. Pero en lugar de eso, las entregó a Dios. Y el resultado en su vida fue experimentar la paz de Dios. Ahora mira los beneficios prácticos que señala la Escritura como resultado de vivir en este consejo de Dios. Y aquí es donde finalmente les quiero hablar de un plan de mantenimiento en Dios. Versículo 7 dice: así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. De manera natural, nuestros pensamientos tienen la tendencia a irse tras la preocupación, a pensar lo peor, a ponerse trágicos, a lo negativo. Pero la paz de Dios es un elemento sobrenatural que no puede ser comprendida por la gente común. Porque la paz de Dios rebasa el entendimiento y aún el sentimiento humano. Eso es lo que dice la Escritura. Juan 14, 27 en el Evangelio dice lo siguiente: Jesús dijo: les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. ¡Wow! ¡Ja! ¡Qué certeza hay en esa promesa que nos dio Jesús! Quizá la gente común no vaya a entender la paz de Dios en tu vida, porque es una paz que no la provoca el sistema que genera este mundo. Porque la paz de Dios no se pregunta, la paz de Dios no se investiga, la paz de Dios no se negocia, solo se recibe, solo se disfruta. Y se disfruta porque produce descanso, produce quietud, produce reposo, produce remanso en el alma. Pero tienes que saber algo. Al enemigo le fascina engañarnos hasta el punto de mantenernos enfermos de preocupación. ¿Cómo lo hace? Con pensamientos como, por ejemplo, ¿por qué no pasó esto? Dios no me ha de amar. Él no contesta mis oraciones. ¿Por qué sucedió esto justo ahora que estaba a punto de un logro en mi vida? ¿Por qué murió un ser querido? Ahora, ese tipo de preguntas pueden ser válidas y para un tiempo de reflexiones también. Pero después de un lapso, tenemos que dejar de desperdiciar nuestro tiempo tratando de entender algo que no podemos cambiar. Ahora, lo que sí podemos cambiar es nuestro estado presente, provocando un milagro que toque nuestro futuro. Y en Hechos 16, 26, hay un relato que nos habla la Escritura de dos hombres llamados Pablo y Silas. Dos hombres de Dios que estaban en la cárcel, dice la Escritura, por causa de predicar
a las personas acerca de Jesús. Para ellos era una situación muy difícil, muy dolorosa estar en esa mazmorra oscura, fría, maloliente. Estaban siendo maltratados, estaban heridos, todavía sangrando, probablemente con algún hueso roto, moretones. Sin embargo, la Escritura dice que a medianoche comienzan a entregar todas esas cargas a Dios, comienzan a dejar sus preocupaciones en Dios y comienzan a adorar a Dios cantando. Ahora, no era un cantito suave, entre dientes, no era un murmullo, no. Lo hacían tan fuerte, tan llenos de energía que todos los presos los escucharon. Y la Escritura dice que de pronto, de un momento a otro, de forma inesperada, la tierra comenzó a temblar. Las cadenas de los cepos que estaban aprisionando sus pies y sus manos cayeron rotas al suelo y las puertas de la cárcel se abrieron. Pero déjame decirte algo, eso no ocurrió solo para que tengamos una referencia histórica de lo que pasó, no. Eso quedó escrito para estimular nuestra fe y entender que en nuestra medianoche de aflicción personal, en medio de nuestra oscura crisis personal, cuando decidimos entregar nuestras preocupaciones a Dios, cuando respondemos a la crisis con adoración a Dios, confianza a Dios, el cielo siempre estará listo para romper nuestras cadenas, para abrirnos puertas nuevas, para darnos libertad y mostrarnos nuevas oportunidades. Así que eso es precisamente lo que yo estoy creyendo que está ocurriendo y seguirá ocurriendo en tu interior cuando empiece Dios a obrar este mismo día a través de esta palabra. El Salmo 23 dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. ¿Sabías que solo hay reposo en la confianza? Y solo tienes confianza cuando sabes que Dios está en control. Cuando sabes que Dios está en control de todo lo que ocurre en este mundo y en tu vida. Cuando confías que por encima de cada tormenta el Señor sigue siendo tu sol de justicia.